Buen día. Iniciamos pues con nuestra clase onceava de esta materia de teología del Antiguo y Nuevo Testamento. Iniciamos pues con esta clase. Bien, veníamos hablando del movimiento profético y de cómo éste había tenido su importancia para el pueblo de Israel. Dentro de ese mismo movimiento, bueno, pues vienen varias características y entre ellas es la importancia de la comunicación y de la recepción de dichas profecías. Estas profecías se dan a través de oráculos, es decir, de contenidos reveladores y de signos, los cuales es necesario interpretar para poder llegar al conocimiento profundo de o que contiene precisamente ese signo. En este proceso, podríamos decirlo así, el que llevamos donde el Dios habla a una persona, la cualifica, le comunica su mensaje y pide que éste sea el que a la vez haga una extensión de su mensaje, pues lo hará a través de contenidos oraculares, es decir, a través de distintos oráculos, de distintas profecías, de distintas advertencias, y también lo hará a través de esos signos, los cuales pues los hará visibles, ya sea por una acción concreta, ya sea por una situación personal o incluso por alguna circunstancia que le permita ser un signo. Decíamos la vez pasada, esto de hacer un agujero al lado de la puerta, el profeta que le pide casarse con una mujer prostituta, en fin, diferentes acciones que Dios puede pedir a alguno de los profetas que realice y entonces en su nombre comunicar, perdón, el contenido profético que Dios quiere dar a su pueblo. De la misma manera, la recepción de la profecía requiere de tres elementos muy importantes. El primero de estos es la atención. El pueblo debe estar atento a que Dios sigue hablando por los diferentes medios y por los diferentes recursos hacia su pueblo. Por tanto, tiene que estar atento. Y cuando se escucha la profecía, debe escucharse de manera atenta. No puede hacerse una interpretación vana y ligera de aquello que se cree, puesto que si se hace de esa manera, se corre el riesgo de confundir el mensaje que Dios quiere comunicar a su pueblo. De ahí pues porque es importante la atención. Segundo, es importante la escucha, no solamente estar atento, no solamente oír la profecía, sino sobre todo escucharla. Y escuchando la profecía viene la implicación personal. De ahí pues que escuchando atendemos a aquella profecía que se nos está comunicando. Por eso es importante para el pueblo el escuchar. Tan importante es para el pueblo el escuchar como esa actitud, porque proviene de Dios, que esto conecta directamente con el mandamiento principal de la fe hebrea, que es el Shema Israel. Shema, que significa escuchar, no solamente es oír, sino poner todas nuestras potencias direccionadas hacia la escucha, es decir, a una implicación. Lo que oigo lo puedo entender y por lo tanto me compromete a. Esa es la razón importante del Shema y esa es la razón importante del escuchar dentro del proceso profético. Ahora bien, una tercera parte es la acción. Yo que estoy atento a aquello que Dios me quiere decir, que lo escucho de manera activa y proactiva, que estoy pendiente y que me involucra y me implica, por lo tanto, hay un movimiento de mi voluntad para hacer algo. Y ahí es donde entra la tercera parte o el tercer elemento, que es la acción. Por medio de la acción es que luego entonces puedo entrar a las diferentes actividades que derivan de aquello que escuché y que entendí como contenido de parte de Dios. Por eso es tan importante para el pueblo esos tres elementos que derivan de la profecía en cuanto a su comunicabilidad y en cuanto a su recepción. Bien, tenemos lo siguiente que sería la patrística, ya conectando pues en el Nuevo Testamento, en la etapa en la que vamos, en donde decíamos la vez pasada la patrología como ese estudio de los datos duros y concretos, biográficos, incluso geográficos y demográficos de los padres de la iglesia. Ahora vamos a ver la patrística, que es el estudio profundo ya no de los datos biográficos y duros, sino de los contenidos teológicos y de las expresiones que los padres de la iglesia han dejado a la teología. Ahí vamos a definir primero qué es la patrística, ya un poquito la esbozamos. Si la patrología es el estudio de los datos duros, la patrística se trata del conocimiento, estudio, profundización de los textos de los santos padres que nos legaron o que nos dejan como herencia en la teología.
decir, el estudio de los escritos, pues, en palabras llanas, el estudio de toda la producción literaria de los padres de la iglesia. Eso se trata la patrística. Y así, Juan Pablo II, en una de las cartas que escribía a propósito de esto, San Juan Pablo II decía, se le llama santos padres a aquellos que con la fuerza de la fe, con la profundidad y riqueza de sus enseñanzas, engendraron y formaron a la iglesia en el transcurso de los primeros siglos. Es decir, aquellos que enseñaron, engendraron y formaron a la iglesia en los primeros siglos. Es decir, aquellos padres, y por eso se les da esa paternidad espiritual sobre el desarrollo de la iglesia. Bien, para que alguien sea determinado padre de la iglesia, tiene que pasar por una serie de requisitos. No a cualquier autor cristiano se le puede dar el título de padre de la iglesia. Y por tanto se requieren ciertos requisitos que la iglesia tiene. De ahí yo les enumero 4. El primero, que tiene que haber antigüedad, es decir, que sea de los primeros siglos de la iglesia o que haya sido citado o mencionado por algún autor muy antiguo y por lo tanto se le da la validez y se duda de su inautenticidad. Es decir, que sí es auténtico primero. Luego, segundo, la ortodoxia universal de su doctrina. Es decir, que aquí todos los herejes quedan fuera. Sean pensadores cristianos, sean teólogos de los primeros siglos de la iglesia, si cayeron en alguna herejía, entonces quedan totalmente fuera. Esa es la razón de la cual Tertuliano y Orígenes, que aunque propiamente no fueron herejes, algunos de ellos que empezaron a caer un poquito en algunas contradicciones teológicas y por esas razones que quedaron fuera de los padres de la iglesia. Tertuliano terminó siendo un tanto montanista, un tanto apolinarista en ocasiones, y Orígenes, por creer en la apocatástasis y defenderla hasta sus últimas consecuencias, bueno, pues eso le vino un poquito a menos. La apocatástasis lo que significa es la declaración absoluta de que el infierno está vacío. Esa es una herejía, puesto que pareciera desde la perspectiva y desde la prospectiva que propone precisamente Orígenes, la misericordia de Dios es tan grande que obligaría a todos, quieran o no, a salvarse. Y sabemos de antemano que la salvación es propuesta por Dios, aceptada por el hombre, pero también puede ser rechazada por el hombre. Es decir, se encuentra en esa liberalidad del ser humano. Cosa que Orígenes decía, no, bueno, todos, a Dios, Dios a todos nos va a salvar al final. O sea, querrámoslo o no, nos va a salvar. Entonces, ahí anularía la libertad del hombre y su voluntad. Por lo tanto, la apocatástasis es una doctrina un tanto errada, herética, que definió Orígenes. Es la razón por la cual él también no está dentro de los cánones de los padres de la iglesia. Tenemos la tercera de estas 4 características para ser padre de la iglesia, que es el consentimiento unánime, es decir, que muchos padres de la iglesia, otros escritores cristianos de los primeros siglos, ellos también hayan consentido, decir, sí, lo citaran, estuvieran de acuerdo con su doctrina, citaran a los padres, de alguna manera también se concentran en decir, bueno, como dice el padre fulano, como dice fulano de tal, es decir, Ireneo, Atanasio, etcétera, etcétera, ellos citarlos, pues, a final de cuentas es eso, es citarlos y de alguna manera también estar de acuerdo en la doctrina que ellos proponen. Entonces es ahí unanimidad. Y por último, y la más complicada de todas, es demostrar la santidad de vida. Es decir, que aquel escritor cristiano no solamente sea antiguo, no solamente tenga ortodoxia de doctrina, sino que también, y que sea querido por todos los demás, sino que también tenga santidad de vida, sea un ejemplo loable para sus hermanos. Esa es otra de las razones por las cuales Orígenes no puede completar los requisitos para ser padre de la iglesia. La razón que él tiene, bueno, pues la interpretación literal de la escritura, cuando él pertenecía a la escuela alejandrina y era más alegórico, al final cae en una interpretación literal de la escritura, mutilándose a sí mismo sus genitales. Por tanto, esto no se vuelve un ejemplo a seguir
ni algo que aplaudirle, y por esta razón, Orígenes queda fuera de este listado de los padres de la Iglesia. Bien, estos son los requisitos, lo repito: antigüedad, ortodoxia universal de doctrina, consentimiento unánime y santidad de vida. Encontramos también nosotros unas principales herejías en esta época de la patrística, que precisamente son lo que van a motivar que los padres de la Iglesia escriban y determinen, luchen de alguna manera contra estas herejías. Vamos a encontrar la primera de ellas, llamada docetismo, propuesta por Marción en el siglo I. El docetismo menciona que Jesucristo no es más que una sola apariencia, es decir, que Él no es verdadero hombre, sino que siendo único y verdadero Dios, va a tener apariencia humana, pero no va a ser realmente un humano. De ahí que el sufrimiento que tenga Cristo no será un sufrimiento real, sino solamente aparente. Estas herejías, hay que tener bien en claro una cosa: no se dicen, no se formulan porque sea un error garrafal o un error doctrinal al principio. Recuerden que estamos ubicándonos en los primeros siglos de la Iglesia. No poseen todo el desarrollo teológico que conocemos ahora, todo lo que se ha reflexionado de la fe hasta hoy. Quiere decir que ellos era muy fácil que cayeran en confusiones porque era lo que tenían. Ellos estaban tratando de entender cómo funcionaba estas dos naturalezas en una sola persona, hablando de Cristo. Y por querer salvaguardar o bien su humanidad o bien su divinidad, cae la ley del péndulo. Entonces las herejías se van a ubicar en los extremos, ya sea defendiendo la divinidad o defendiendo la humanidad. En este caso, el docetismo defendía la divinidad y por tanto, como es divino, no puede sufrir. Como es Dios, no puede sufrir. Y por lo tanto, entonces vendría la circunstancia de cargar las tintas a la divinidad y creer que la humanidad es una simple apariencia. La siguiente de estas es el evionismo. Es el evionismo formulado de alguna manera por este, los judeocristianos del siglo segundo. Hablan de que eh, Evión, perdón, de que Cristo ha sido investido por el Espíritu Santo, ha sido investido por el Espíritu Santo, pero no ha sido engendrado por el Padre en el vientre de María. Por lo tanto, María tendría que haber tenido un hijo, y el Espíritu Santo haría las veces de investir a ese niño con la gracia, pero no que fuera engendrado. Ese es el problema de, como les decía, querer salvaguardar la divinidad de alguna manera. Tenemos luego el adopcionismo por Pablo, propuesto por Pablo de Samosata en el siglo segundo. Pablo de Samosata menciona que Jesús fue adoptado por Dios en el bautismo y que por tanto no se habla de un hijo de Dios, es decir, que es muy humano y que por tanto Dios lo inviste, ponemos al mismo, como la misma línea, solo que el ebionismo lo hablará desde el vientre. En cambio, Pablo de Samosata en el adopcionismo dirá que es en el evento del bautismo donde Dios adopta a Jesús y entonces Jesús se vuelve el Hijo de Dios. Estas herejías, bueno, les digo porque debe salvaguardar algunas cuestiones sobre la divinidad o sobre la humanidad de Jesús. La cuarta se conoce como la gnosis cristiana. Primero vamos partiendo de qué es la gnosis. La gnosis es una doctrina filosófica que menciona o que parte del dualismo platónico del alma y el cuerpo. El alma es buena, el cuerpo es malo, por tanto hay que lastimar al cuerpo para que el alma se pueda liberar. Pero los gnósticos dicen, no, no es necesario lastimar el cuerpo, sino cultivar la mente. La mente, el conocimiento, la gnosis en griego, esta liberará al ser humano de la prisión del cuerpo. Si tú cultivas la mente, luego entonces tu alma se eleva y se puede liberar de las ataduras del cuerpo. La gnosis cristiana habla precisamente de que el ser humano
eh, necesita liberarse a través del conocimiento, como toda gnosis, pero aquí entramos en un conflicto, porque ellos van a considerar a Jesús como un eón, es decir, como una especie de ser sobrenatural que, como parecido a alguna fuerza o energía, a través de la cual la divinidad actúa sin ser plenamente humano. Es decir, que el humano es como una especie de cascarón por medio del cual el león actúa y entonces emite una fuerza sanadora, emite una fuerza transformadora para poder comunicar lo que quiere comunicar la divinidad. Esto nos sonaría muy a New Age, nos sonaría a esas energías, a esas fuerzas que actúan del bien a través de las personas, pero de manera, ¿cómo se podría decir? Como ajena, de manera articulada, mejor dicho, de manera objetival. Es decir, tú eres un objeto en las manos de un ser superior que a final de cuentas, por medio de una energía, te mueve como si fuera un titiritero, ¿no? Y tú un títere. Más o menos esa es la intención que tiene el dualismo a través del eón que propone la gnosis cristiana. Y también fue propuesto por Marción. Este Marción no necesariamente tiene que ser el mismo, aunque en este caso sí lo es. No necesariamente, ¿por qué los digo? ¿Por qué lo digo? Porque recordemos que estos hacen escuelas y al hacer escuelas, la escuela sigue la misma línea de su maestro o de su artífice. Bien, la quinta, el arrianismo, del cual ya hemos hablado un poquito, Arrio, este obispo, que en el siglo tercero propone, por querer salvaguardar, insisto, nuevamente, una de las partes, una de las naturalezas de Cristo, menciona que Cristo es la primera criatura hecha por el Padre. Cristo no es el Hijo, Cristo es criatura para Arrio. Y por ser criatura la nombra Hijo y es adoptado por el Padre. O sea, no es de su misma sustancia, es una criatura aleatoria. La primera de las criaturas, dice Arrio. Todos sabemos que pues no es así. Sin embargo, esta doctrina se siguió cundiendo hasta nuestros días. La sexta, el apolinarismo, propuesta por Apolinar en el siglo IV, niega el alma humana de Jesús. Dice, Jesús sí es un verdadero hombre, claro, por supuesto, dice, pero no posee alma humana. El alma humana, el lugar que debería ocupar el alma humana, lo ocupa el ente divino y por tanto la divinidad ocupa las veces del alma. Quiere decir que Cristo, en vez de tener alma, tendría su divinidad. Ahí hay un conflicto. ¿Por qué? Porque Cristo, efectivamente, para ser verdadero hombre, necesita tener alma humana, independientemente de su naturaleza divina, porque Cristo tuvo sentimientos, tuvo pensamientos, tuvo acciones como cualquier hombre normal, y entonces eso significa que su alma humana existe en él. Y lo podemos comprobar por los evangelios. El momento donde dice Jesús lloró por su amigo, Jesús sintió coraje, Jesús sintió hambre, Jesús sintió frío, Jesús lloró, Jesús sudó. Entonces quiere decir que había no solamente las reacciones fundamentales biológicas, sino que también había emociones de por medio. Y eso solamente pueden brotar del alma humana, no del alma divina, porque no existe el alma divina, existe la esencia divina, pero el alma sí es humana. Entonces, en este caso, como es el principio divino, en él sí existe un alma humana. Entonces, eso le responderá el concilio a Apolinar. Aparece en escena, séptimo, el nestorianismo. Nestorio, este obispo también del siglo V, que va a negar que exista esa unidad hipostática en Jesús. Hipóstasis significa de dos, unidad de persona. Entonces quiere decir que existen las dos naturalezas, perdón, las dos naturalezas en una sola persona. La naturaleza humana, la naturaleza divina, en la sola persona de Cristo, segunda persona de la Santísima Trinidad. Nestorio, al negar, dice que existen dos personas en Cristo. Es como si tuviera un trastorno de personalidad múltiple. Tiene dos personas. Y a veces actúa una y a veces actúa la otra. Sabemos de antemano que no funciona así, sino que sus dos naturalezas se encuentran entretejidas. Él actúa, él es verdadero Dios y verdadero hombre, y actúa como la única persona que es, Cristo, segunda persona de la Santísima Trinidad.
No es como que en momentos actúe como Dios, en momentos actúe como hombre. Por supuesto que no. Después aparecen dos herejías propuestas por doctrinas filosóficas, que la primera es el monofisismo, la segunda el monotelismo. Monofisis significa una naturaleza, y estos se van a cargar a decir que existe una sola naturaleza en Cristo, la divina. Esto es propuesto por Eutíquez en el siglo V, y al ser esa naturaleza divina la única actuante, la naturaleza humana pasa a ser, volvemos a la misma herejía del principio, un docetor, es decir, una simple apariencia. La naturaleza divina es la única que actúa, es el principio actuante. Por supuesto que los concilios le darán la contra, recordándole que no funciona así y que por tanto no es de esa manera, sino que las naturalezas de Cristo están unidas sin confusión, sin distinción, pero sin separación, pero unidas a final de cuentas y que sí se pueden entender ambas naturalezas. Por lo tanto, le van a dar la contra a ese monofisismo que está propuesto por Eutíquez. Por último, monotelismo significa una sola finalidad o una sola voluntad. Y ahí encontramos nosotros que esta sola voluntad de Cristo, dice, es la divina, propuesta por Sergio, el patriarca de Constantinopla, en el siglo VII ya. Pareciera que las herejías se habían acabado, pero no. Una de las últimas herejías fue precisamente el monotelismo, propuesto por Sergio, patriarca de Constantinopla, en donde dice no tenía dos voluntades Jesús, solamente tenía una sola voluntad, y esa voluntad era la voluntad divina. Por tanto, la voluntad humana no existe. Sin embargo, hay una cita bíblica que contradice esta reflexión del patriarca Sergio. Y es que en el huerto de Getsemaní, Jesús orando al Padre, viendo y contemplando todo lo que sucederá para poder entregar su vida en rescate de los hombres, vendrá, Padre, aparta de mí este cáliz, es decir, esta prueba, esta amargura, apártala, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Es decir, está hablando de dos voluntades que se vuelven una. Adán, en el Edén, había desafiado la voluntad de Dios y la obediencia hacia Dios, dividiendo o separando su voluntad de la voluntad del Padre. Ahora Cristo, en un mismo jardín, está volviendo a unir la voluntad de Dios con su voluntad humana, haciendo de las dos voluntades una sola, es decir, que ambas actúen como una sola. Entonces, en esta unidad perfecta de la voluntad de Cristo, de la voluntad humana y de la voluntad divina, actúa. Y es lo que a nosotros nos enseña. Eso es lo que le responderá el concilio al monotelismo. Patriarca Sergio, una sola voluntad no puede ser. Existen dos voluntades que actúan como una sola. Eso es lo importante. Entonces, esto aquí lo vamos a dejar. Son precisamente las herejías más importantes de la cristología o de la etapa cristológica, a la cual le harán respuesta algunos de los patriarcas, de los santos padres, sobre todo en esta producción patrística, en esta producción literaria, que los hará hacer entrar en esa reflexión y en ese proceso de ir profundizando en la fe. Bien, les agradezco su atención. Muchísimas gracias.